Y luego de darle clic al código DOI, ya recién te va a permitir a la izquierda descargar o ver tesis completa. A ver. ¿Ya? A ver. Eso te lo voy a explicar en un ratito. Ahorita vamos a desarrollar esto. Sí, ¿Ya? sí, ya estoy bajando uno, ya dice Ya. Y así por 236 cada páginas. uno. Tienes que hacer lo mismo para cada uno. ¿Ya? Ya, perfecto. Ok. A ver, señores. Vamos a trabajar un poco el día de hoy un tema muy interesante, muy bonito, que es la decisión estadística. Hay que poner en mudo, por favor, su audio. Y cuando hablamos de la decisión estadística, estamos haciendo algo muy interesante, que es tratar de darle sentido y lógica a cada una de nuestras relaciones de variable. Si nosotros no le damos la lógica respectiva a nuestras relaciones de variables, no vamos a poder tener, obviamente, claridad en lo que nosotros vamos a hacer como prueba estadística. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes, en primer lugar, manejen algunos conceptos sobre el tipo de variable. Por ejemplo, la clasificación de las variables del punto de vista metodológico, y esto no lo escribo yo, esto está en Antonio Bio Romero, Epidemiología y Estadística de la Salud Pública, ¿okay? De McGrath-Hill Edition. ¿Por qué les muestro libros de medicina, ya? Porque el 98.3% de los libros de investigación científica son médicos. 98.3%. Ustedes entran a la base de datos de Springer, donde van a bajar todos los libros de investigación, 98.3% de todos los libros de investigación están hechos por los médicos. Y obviamente las diferentes carreras y áreas, si ustedes cogen el libro, por ejemplo, de Arnaud Gras de Psicología, el 100% de las citas saca de los libros de los médicos. Y si ustedes cogen el libro de Ingeniería de la Universidad MIT, ¿no? El 100% de las citas que hace el MIT para investigación científica en ingeniería vienen de los libros de los médicos. Por una cosa bien sencilla. Los médicos son los que más investigan, son los que inventaron los diseños. Acuérdense que René Descartes era médico, Hume, Hunt y todos son médicos. Y por lo tanto crearon todos los diseños de investigación. Y los han ido adecuando a cada una de las carreras o ciencias a medida que han ido avanzando y entendiendo y o comprendiendo los diseños de investigación. Bajo esa perspectiva, este es un libro muy bonito, que es el Estadística, Epidemiología y Estadística en Salud Pública, porque ahí, como le digo, nace el quehacer de la metodología de la investigación, y a las otras carreras o líneas profesionales se adaptan o adecúan los libros a sus propias áreas profesionales, hasta poder entenderlas, comprenderlas y aplicarlas. Entonces, señores, bajo ese sentido, yo quiero indicarles algo muy, muy, muy importante, ¿no? Lo más importante que se tiene que hacer aquí, cuando uno entiende la metodología de la investigación, es clasificar las variables desde un punto de vista. Un primer punto de vista es el metodológico y el otro punto de vista es el estadístico. Quiere decir que la investigación científica se clasifica desde el punto de vista metodológico en variable independiente y variable dependiente. Yo sé que algunos educadores han sido enseñados, algunos sociólogos han sido enseñados, algunos psicólogos han sido enseñados y algunos administradores han sido enseñados, no sé de dónde ni por qué, de que existen metodológicamente variable 1, variable 2. No sé quién inventó eso, pero discúlpenme la expresión, esa incoherencia, pero eso no existe. Eso es un invento que alguien lo dio, no sé por qué motivo. Las variables son independientes y dependientes. Y tú lo que tratas de buscar es la dependencia o la relación entre las variables. Esa es la razón de ser de la investigación científica. Si no vamos a querer probar relación de variables, entonces ¿para qué haces una investigación? Y hay una variable causa y siempre hay una variable efecto. Esta variable causa es independiente y esta variable efecto se le denomina variable dependiente, ¿no? Es esta que está aquí, variable dependiente. Entonces, esta variable dependiente
es conocida como efecto y esta variable independiente es conocida como causa. Desde el punto de vista metodológico, entonces, eso queda claro. Entonces, la variable independiente es la X, y por eso hemos estudiado la teoría de la causalidad, y la variable dependiente es la Y. Esto es una ecuación en el plano cartesiano o una función, donde f de x o y depende de x, ¿no? Y vendría a ser igual a 2x, o y vendría a ser igual a 3x cuadrado más 2x más 1, o y vendría a ser igual a 4x más 6, o y vendría a ser igual logaritmo de x más un medio de x al cuadrado más antilogaritmo de x cubo, por decir. ¿Ok? Y podríamos tener toda una ecuación o fundamentación porque esto es metodológico. Luego viene la clasificación del punto de vista matemático. Del punto de vista estadístico, las variables cualitativas se clasifican, las variables se clasifican en dos tipos de miradas, en dos tipos de formas. Las variables son cuantitativas o las variables son cualitativas. Y si son variables de tipo cuantitativas, ¿ok? Si son las variables de tipo cuantitativas, la forma como se clasifican es que una variable sea continua o sea una discreta. Una variable continua es aquella que se descomponga o se divide entre varios espacios o números entre todos sus valores. Por ejemplo, entre un año y otro año ustedes tienen 365 días, pero además tienen muchos otros valores. Está por encima de los 365 días. Pueden tener horas, minutos, segundos y puede ser infinita la forma como ustedes pueden clasificar una variable. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenemos que tener en claro esa situación. Mientras que la variable de tipo cualitativo, y la discreta son números enteros. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos, pero por ejemplo, uno de mis hijos es un bebé. Entonces yo tendría 2 hijos y medio. Eso no es posible, son números enteros siempre. Luego las variables cualitativas se descomponen en nominales y variables ordinales. Las variables nominales son aquellas que se expresan sin jerarquía y pueden ser dicotómicas o pueden ser politómicas. Por ejemplo, en las nominales pueden ser sí o no, hombre o mujer. Mientras que en las politómicas puede ser procedencia, costa, sierra, selva. Procedencia, una región en específica. O puede ser simplemente color de la piel, o puede ser raza. Ninguna debe ser jerárquica por encima de la otra. Sin embargo, tiene varias opciones de respuesta, por eso se le denomina politómicas. O también se le llama multicotómicas, o también se le llama polinomial. ¿Ok? Entonces, y acá tenemos ahora la variable ordinal, ¿no? Variable ordinal que trabaja obviamente los componentes de jerarquía, pero con secuencia lógica. Aquí hablan ustedes de la escala de Likert, por ejemplo. Yo diría al contrario, no solamente escala de Likert, cualquier otra cosa, muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. Si ustedes recuerdan este nombre de aquí, ¿se acuerdan que les pasé un video de Guadalupe García Latorre? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Chicos, ¿se acuerdan o no? Que les pasé una secuencia de videitos de Guadalupe García Latorre sobre la clasificación de los diseños de investigación. Ya. Sí, Que dijo que iba a compartir, pero hasta ahora estamos No, les esperando. compartí la imagen, el audio, lo escucharon. claro, lo hizo ver, pero no envió el video. No, para nada, pues ese es material de Estado. No puede, doctor Zamora, por favor. De acuerdo a Edgar Morín, doctor, le hago recordar que la educación es terrenal. Entonces no debe existir secretos en la educación. Muy bien. Entonces, Ok. por favor, le agradeceríamos que comparta dicho video. Ok, entonces Guadalupe García Latorre, esta señora que la trajimos para que entrene por primera vez a los peruanos en investigación, cuando los peruanos éramos unos completos desconocedores de la metodología, y estábamos en el año 93, 94 y hacíamos cualquier cosa, y la Cayetano estaba en pininos en investigación. Esta señora vino a entrenar a toda la Oficina General de Epidemiología, al Instituto Nacional de Salud,
al departamento de ingeniería de la UNI, de lo que es el departamento de investigación de la UNI, empezó a entrenar al CENAMI en técnicas de investigación, en lo que era pues todo lo que es métodos y técnicas de investigación, ¿no? Señora vino y parte del video que les comparto es esto, y casi mucho de lo que yo sé viene de esta fuente, ¿no? Entonces, obviamente, en esta circunstancia, pues, en esta circunstancia hay que tener en cuenta básicamente la fuente de la metodología, ¿no? Entonces, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Un ratito, por favor. Algo pasó. No quiere avanzar. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, de acuerdo a los tipos de gráficas, como verán ustedes, una variable cualitativa se representa en gráficas y tortas, ¿no? O pastel, pie y sectores. Una variable cualitativa. Una variable cuantitativa se va a graficar en histograma, polígono de frecuencias, ojiva, ¿no? Y obviamente va a tener una forma de representarse también, ¿no? Acá hay otro esquema bien interesante, ¿no? La cualitativa tiene diagrama de barras y circulares, mientras que la cuantitativa se representa con diagrama de cajas, puntos, lineales y barras, sobre todo la cuantitativa discreta. Pero la continua, acá viene la diferencia, histograma, polígono de frecuencias, diagramas de dispersión de dos variables, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que diferenciar un poquito. Ya estamos entrando en cosas mayores y diferenciando la cuantitativa discreta de la continua y qué tipo de gráficos tendría en cada una de ellas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son diferentes formas de graficar. De acuerdo a la finalidad del estudio, acá hay otra clasificación para aquellos que entran en mucha confusión, la cual la investigación puede descomponerse en analítico descriptivo, de acuerdo a la secuencia temporal, en transversal o longitudinal. Y acá hay que aclarar un poco esta diferencia. Analítico también se llama explicativo. Por lo tanto, no sé por qué existen tesis que tienen explicativo descriptivo. No puede ser, pues lo mismo. O sea, es que diga, son diferentes. Analítico porque hay dos o más variables que se relacionan. Y descriptivo porque hay una sola, o pueden haber muchas variables, pero no se relacionan entre ellas. Por ejemplo, yo puedo hacer un cuestionario sobre condiciones de vivienda. Y hay como 60 variables, pero ninguna relaciona con la otra. Entonces, por lo tanto, mi interés no es analizar. Mientras que el analítico busca la relación de una variable X en una variable Y. Y puede ser desde correlacionar, casos y controles, cohorte, perspectiva histórica. ¿Ok? Y acá hay un control de la asignación de los factores de estudio. Siempre vamos a controlarlos. Y cuando hacemos un control, ya viene el experimento o viene la observación, el estudio observacional propiamente dicho. Entonces, en el estudio observacional propiamente dicho, ustedes tienen dos clasificaciones, ¿verdad? Tienen casos y controles, tienes cohortes, perspectiva histórica, 3. Y en el experimental, tú vas a hacer tu experimento porque tú vas a controlar las variables, vas a controlar el factor. Entonces acá o experimentas o observas. Aquí en secuencia temporal tenemos dos opciones, el longitudinal y el transversal. El longitudinal que tiene seguimiento es el futuro hacia el pasado. El transversal es una foto del momento. Por ejemplo, Coronel Vaca se toma una foto ahorita, Frei Rondón se toma una foto ahorita y esa foto queda perennizada por el tiempo en una milésima de segundo de la realidad que vivías en ese instante. Eso es una situación transversal. Lo longitudinal puede ser de un minuto a otro, puede ser de un año a otro, puede ser de una decena de años o puede ser de horas. La cosa es que hay un seguimiento, una evolución hacia el pasado o hacia el futuro. Y de acuerdo si el estudio se inicia en relación a la cronología de los hechos, ¿ok? Y una evolución de causa y efecto, causa primero, efecto después, o efecto primero y causa anterior, podría ser prospectivo y retrospectivo. Prospectivo cuando la causa está en el presente o el efecto en el futuro, o simplemente va de causa a efecto. Y retrospectivo cuando está el efecto en el presente y vas hacia la causa en el pasado, o simplemente va de efecto hacia la causa. Entonces, estas clasificaciones, señores, son importantes de tener en cuenta porque de la manera como yo lo ponga, esto tiene que entenderse. Y como verán ustedes, hay que tener en claro esta situación, porque si no lo tenemos en claro, pues lamentablemente vamos a tener mucha dificultad para poder comprender, ¿no? Muy bien. Seguimos, por favor. Señor delegado, se encarga usted de, al final, las preguntas, ¿ya? Investigación cualitativa. Entonces, vamos a hacer un resumen para diferenciarlo de la investigación cuantitativa, ¿ya? La investigación cualitativa, como ustedes saben, tiene dos enfoques o dos características.
La descriptiva por un lado y la interpretativa por otro lado. Cuando hablamos de la descriptiva por un lado, vamos a tener diferentes tipos de diseños de investigación. Y estas son las técnicas de recojo de información que son válidas para cualquiera de las dos formas. Si una investigación solo trata cualitativa, estamos haciendo un review rapidísimo, ¿eh? Solo trata de describir, nada más su finalidad es describir, entonces podemos hacer un diseño etnográfico, en lo cual nosotros nos importaría de analizar pues el comportamiento de las personas, como el trabajo de Malinowski, que supongo que ya deben ustedes haberlo leído, que es la vida sexual de los salvajes. Un trabajo hecho en Nueva Guinea, ¿no? Durante 22 años, donde Malinowski pues convivió, pernoctó y vivió con los nativos para poder explicar su forma de reproducirse, de comer, de vivir, de relacionarse, ¿no? Es un diseño etnográfico. O puede ser, por ejemplo, un grupo de militares estudiados. Diseños biográficos o narrativos, cuando uno estudia la evolución de algo, por ejemplo, la vida y obra de Alberto Fujimori, o el análisis histórico de la vida de Francisco Bolognesi. Ya, como les comentaba, hay una tesis que se ha quedado entrampada por la pandemia en la Católica que estaba haciendo sobre la vida de Francisco Bolognesi. No abre en la Biblioteca Nacional ahorita ya aproximadamente más de, si no me equivoco, 42.000 documentos que hay que revisar para ver sobre la vida de Bolognesi. Va a escribir un libro sobre ello. Está haciendo una biografía. Luego el diseño fenomenológico, que son cosas aisladas que aparecen como un fenómeno o algo diferente en el mundo. Y eso tiene que ver con el análisis de aquello particular que no necesariamente es generalizable. Los diseños de investigación-acción también se le llama investigación operativa, aquellos que permiten la investigación de un escenario, una condición en una empresa. Por ejemplo, aquel que quiere estudiar al ICTE hará un diseño de investigación-acción. Aquellos que quieren estudiar al CAEN harán un diseño de investigación-acción. Y obviamente es eminentemente cualitativo con grupos focales, porque va a estudiar un caso, ¿no? Y ese estudio de caso, llamado de investigación-acción, pues va a ser muy particular. No va a encajar de repente en ninguno de estos. Y los estudios documentales, que no se refiere a juntar marco teórico, se refiere pues a juntar los escritos de Mark Zule, a analizar los cuadernos de notas de Julio Cetello, ver las notas o los cuadernos en borrador de Mario Vargas Llosa, que escribió sobre sus novelas, y cosas así, que son documentos de fuente primaria, documentales primarios, no libros hechos por otros, ¿no? Y bueno, y acá tenemos la interpretativa en la cualitativa, ¿no? Y las bitácoras también, doctor, creo que Las dicen de pronto. bitácoras, los cuadernos de campo, ¿no? Cuadernos de batalla, ¿no? Y Doctor, ¿podría hablarnos un poquito más sobre el diseño, investigación-acción? el diseño de investigación-acción es conocido también como investigación operativa. Estoy haciendo, maestro, un resumen flash de todo lo que hemos hecho en la primera parte. ¿Ok? Entonces, es conocido como investigación operativa y básicamente es un estudio de un caso. Por ejemplo, usted quiere ver en el ICTE por qué incrementa su producción científica y diseña las revistas científicas. Hace un diseño de investigación-acción. Porque la finalidad es investigar al ICTE. Hay una constante, no es una variable, hay un solo liderazgo. Hay otra constante que vendrían a ser los mismos trabajadores de hace buen tiempo, pero que reciben una motivación diferente. ¿Ok? Y hay un estímulo y hay una historia de cómo nace ese caso y cómo generan una revista, cómo genera una acción, y solamente se puede estudiar de esa manera particular. Por eso se llama investigación, también se llama investigación operativa. En el fenomenológico podríamos citar, por ejemplo, como ejemplo, el caso Caneo. Caso Caneo, podríamos citar Alberto Fujimori. Gracias, doctor. Perfecto. Y luego a nivel interpretativo tenemos la teoría fundada o fundamentada y la inducción analítica. Cuando hablamos de la teoría fundamentada, estamos hablando de construcción de evidencias o metaanálisis. Juntamos cientos o decenas o miles de documentos investigados por otros para nosotros generar una teoría. Esta es la base del metaanálisis. Cogemos, por ejemplo, 1500 tesis acerca de un tema para nosotros tener una teoría fundamentada. Y nosotros generamos una teoría científica fundamentada en investigaciones previas. Es interpretativa, ¿no? Y la inducción analítica, que viene a ser obviamente a base de varias investigaciones o varios cuadernos de campo o varios trabajos previos junto con el tuyo, que me permite pues dar una inducción para decir esto va a ser un efecto dominó y de aquí en adelante la burbuja inmobiliaria se cae, de aquí en adelante todos los asaltantes van a matar primero y preguntar después, de aquí en adelante este fenómeno va a tener tal y tal condiciones, ¿no?
teoría fundada. Y ambos utilizan como método la observación, la entrevista, los grupos focales o grupos de discusión, ¿no? Esto es como técnica de recojo de datos, y como análisis utilizan el descubrimiento, como ustedes han visto, la que es la codificación a posteriori, o sea, el hecho de encontrar nuevos códigos o nodos, la codificación propiamente dicha como método de hacer, pues, los nodos en el Atlas T o en cualquier otro, ¿no? Y la relativización e interpretación, que es importante porque cada uno de los investigadores tiene su propia forma de ver el mundo. Y este análisis tanto va a ser de contenido, que puede ser fotografías, que pueden ser planos, mapas, o de discurso, que vienen a ser textos transcritos, como ustedes han visto, a través de todo el trabajo del Atlas T. Eso es lo que básicamente en investigación cualitativa. Y acá viene este diseño de Guadalupe García Alzatorre, que se basa en el modelo de Dawson y Trapp y que da origen a todos los diseños metodológicos de casi todos los libros que hay. Acuérdense que Hernández Sampieri cita a Guadalupe García Latorre y no la entiende. No la entiende, y lo que hace es colocar solo lo que entiende. Al igual de él, muchos otros investigadores o escritores han tratado de alguna manera tratar de entender o aplicar y se quedan en el limbo, en el camino, ¿no? Entonces, por eso que no todos los libros que no sean de medicina, que son de otras áreas, no llegan a profundizar en la metodología como si los de medicina, por un fenómeno bien simple, un fenómeno de comprensión. Si no lo entiendo, no lo pongo, ¿no? Entonces, sin embargo, los ingenieros agrícolas, los ingenieros agrónomos, los ingenieros metálicos, los ingenieros civiles o viales o de construcción aplican casi el 95% de los diseños que se inventaron en medicina por los años 1910, 1905. Hasta la actualidad, pues, se van adecuando y modelando a cada carrera o área profesional. Aquí, por ejemplo, la investigación cuantitativa, vamos a tener cómo es el proceso, acá con los estudios descriptivos y acá con los estudios analíticos propiamente dicho, ¿no? Siempre el objeto de estudio, el objetivo del estudio aquí en el descriptivo es quiénes, dónde, cómo y cuándo. Y en el explicativo o analítico buscas el por qué. ¿Ok? Entonces, acá en el estudio descriptivo hay una unidad de análisis. Esta unidad de análisis tiene una población, tiene un individuo. Acá le pongo puntos suspensivos por cuando veo yo el asunto de la hipótesis por una sencilla razón. Solamente cuando yo tengo una variable cuantitativa, yo puedo tener una hipótesis en relación a la media poblacional y la media muestral. Pero si es una variable cualitativa, esta hipótesis no es lógica, ni tiene sentido. Por ejemplo, yo digo, el promedio de muertos de coronavirus en Italia, según el diagnóstico epidemiológico, va a ser 60% de la población italiana al acabar la pandemia. El pronóstico de muerte de los españoles es que la mortalidad en España va a ser 55% al terminar la pandemia. ¿Ok? Ese porcentaje nosotros no lo podemos decir, porque no podemos trabajar proporciones, porque son variables cualitativas. Sin embargo, sí podemos tener una hipótesis media o una hipótesis muestral derivada de una hipótesis poblacional. Por ejemplo, la hipótesis de afectación del coronavirus es que la edad promedio de la mortalidad de las personas es 70 años, 4 meses. Es la edad promedio de muerte en Italia, la edad promedio de muerte en España es 70 años, 8 meses. La edad de muerte promedio en Estados Unidos es 71 años, 6 meses. Entonces, la media mundial, según la OMS, es 70 años, 4 meses. Entonces, yo diría que mi hipótesis es que en el Perú, la media poblacional o la media muestral va a ser una edad promedio de 70 años, 4 meses. Y puede ser que yo coincida con esa hipótesis, puede ser que yo no coincida con esa hipótesis. Pero esa hipótesis muestral y poblacional es la única que puede ser válida en un estudio descriptivo. Más no la relación de variables, más no las proporciones de las variables, más no las condiciones de otro tipo, como por ejemplo cuántos van a aprobar, cuántos van a desaprobar, cuántos van a ser casados, cuántos van a ser solteros, porque depende de un montón de factores. Entonces aquí ese tipo de hipótesis, por eso le he puesto los puntos suspensivos, solo se aplicaría para algunas condiciones. Entonces acá tenemos, por ejemplo, luego la unidad de análisis. ¿Qué vendría a ser, señores, la unidad de análisis? La unidad de análisis tiene que ser básicamente la población, ¿no? La población o el individuo. La población o el individuo. Si yo tengo, por ejemplo, como unidad de análisis al individuo, voy a hacer este tipo de estudios. ¿Ok?
si yo voy a tener como estudio a la población, voy a tener el estudio ecológico. Entonces, a ver, si nosotros tenemos al individuo, nosotros vamos a hacer un seguimiento de individuos. Y eso nos va a permitir hacer un estudio, digamos, de tipo longitudinal. Por ejemplo, quiero ver cuál es el comportamiento del coronavirus, de los signos y síntomas a través de 20 personas que se han infectado. A ver, lo sigo mientras tienen la enfermedad, tienen el problema respiratorio, antes de fallecer y luego cuando fallecen, ¿no? Hago su seguimiento, un estudio longitudinal. Pero también puedo tomarle una foto en el momento y solamente le hago dos cortes o un solo corte y es un estudio transversal, ¿no? Por ejemplo, estudio longitudinal que tiene que ver con seguimiento de evolución, ¿no? Y entonces, si hago un estudio transversal, yo puedo hacer una prueba diagnóstica, ¿no? Tiene, no tiene, por ejemplo, el positivo a esta cosa que le llaman la prueba rápida o la prueba serológica, ¿ok? Y luego nosotros podemos tener, pues, el estudio de concordancia, ¿no? Si nosotros podemos concordar o no el hecho de que tenga la prueba serológica positiva con la enfermedad. Puede que salga positivo y la enfermedad salga negativo. Por ejemplo, si ustedes sacan una prueba de ELISA, que saben ustedes que es para SIDA, sale positivo y hay gente que se ha suicidado. Y no, pues el ELISA también sale para la boquera, o la que le llaman la lamedura de araña, o lo que le llaman el herpes simplex tipo 1, que son las heridas de la boca. O sea, sale ese ELISA positivo, pero no tiene SIDA, ¿no? O por ejemplo, el SIDA también sale con, el ELISA positivo sale con la polio, o con el reumatismo, la fiebre reumática. Entonces hay que ver un estudio de concordancia, ¿no? Es otro tipo de problema, que no solamente se aplica para acá, ¿no? Sino también, como hemos visto, se aplica en ingeniería, se aplica en todo, sino que les estoy haciendo ahorita en el ejemplo de este tipo porque tienen una mirada. Ya luego los ingenieros, por ejemplo, lo ven en el estudio de concordancia, por ejemplo, cuando ven la temperatura de la mezcla asfáltica con la condición de la ligación del cemento, ¿no? Por ejemplo, ven el nivel del puntaje IRI con la rugosidad del asfalto. Entonces, estos mismos estudios de concordancia lo aplican en ingeniería de carreteras, por ejemplo, ¿no? Igual, las pruebas diagnósticas ven el puntaje AASHTO y de acuerdo al puntaje AASHTO ven el nivel de compactación de la tierra. Y si el puntaje coincide con el nivel de compactación real, y para eso sacan diamantinas o calicatas que lo llevan al laboratorio y comprueban si el puntaje coincide o no con lo que querían. O sea, todo esto lo aplican no solo en la medicina, sino se ha ido a todas las carreras, ¿no? A todas las áreas. Solo hay que entenderlo y aplicarlo. Obviamente en un estudio transversal, por ejemplo, asociación cruzada. A ver, por ejemplo, en una asociación cruzada, nosotros podemos tener dos condiciones. Puede ser que la persona que fume en una discoteca también beba licor, pero fumar no causa beber licor, ni beber licor causa fumar. Sin embargo, hay una asociación cruzada, y esto vendría a ser un estudio transversal a nivel individual. No estamos viendo ni causalidad ni nada, ni tampoco concordancia, pero sí estamos viendo que una variable está junto con la otra, ¿ya? Entonces, o permanecen ambas. No sabemos si es causa, si es efecto, no sabemos nada. Estamos en una potencial asociación cruzada, ¿ok? Y tenemos serie de casos transversales. Podemos estudiar diferentes casos a nivel transversal, fotos en el momento para hacer un estudio de ellos y ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, podemos estudiar a la gente que acaba, a los jóvenes con coronavirus, a los adultos mayores con coronavirus, a los hombres con coronavirus. Ya se acaba de descubrir, por ejemplo, que las mujeres son inmunes, ¿no? Prácticamente al inicio morían 3 mujeres, no, que diga, morían 3 hombres y una mujer. Ahora luego subió, morían 7 hombres y una mujer. Ahora subió, murieron 11 hombres y una mujer, y ahora mueren 17 hombres y una mujer. O sea, prácticamente las mujeres tienen inmunidad ante el coronavirus, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una serie de casos, pues vamos a poder hacer esta comparación. La teoría, por ejemplo, de eso que le estoy diciendo, es bien simple. El estrógeno protege el coronavirus. Y los hombres que están salvando su vida en Suiza, en Europa, pues reciben una ampolla de estrógeno femenino semanal, ¿no? Entonces parece que la feminización del varón va a ser la cura del coronavirus, ¿no? Tan que le colocan las ampollas de estrógeno para desarrollar defensas, así como las mujeres de manera natural no pueden enfermarse. No sabemos qué secuelas traerá eso,
No sabemos si el hombre va a poder regresar a su masculinidad después de las ampollas feminizantes para evitar morirse. No sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero eso se está haciendo. Y bueno, y aquí tenemos, obviamente, dentro de los estudios transversales, otra opción que es el estudio transversal analítico. Y lo pongo como puntos suspensivos, como una cosa para poder tener en cuenta, porque el estudio transversal analítico tiene mucho que ver con una situación. Y esa situación viene a ser si se encuentra aquí ubicado o no el estudio correlacional. Algunos autores lo consideran aquí. Por eso que yo lo he puesto entre puntos suspensivos en la nebulosa, porque todavía no está claro. E incluso Guadalupe García Latorre lo refiere así porque dice que esto está en el limbo, ¿no? Hay algunos libros que lo consideran y otros autores que no lo consideran. Ahora empezaremos a hablar del estudio poblacional. El estudio poblacional, por ejemplo, es el estudio ecológico, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, que Lima ha tenido, pues, la más alta tasa de coronavirus? Sin embargo, Arequipa hasta que tiene la más alta tasa de muerte, Chiclayo la más alta tasa de muerte, Piura la más alta tasa de muerte, porque una cosa bien simple. Desconocimiento, falta de sensación de seguridad, falta de agua, falta de higiene en la población, baño en ciertas zonas de una vez por semana, baños en ciertas zonas de una vez al mes, ¿no? Relacionado al coronavirus. Entonces, en un estudio ecológico, por ejemplo, yo veo que la población X de Arequipa se baña cada fin de mes, por decir. Estoy asumiendo una hipótesis, ¿ya? No significa que sea cierto. Entonces, esa población, ese pequeño pueblo, se baña cada fin de mes. Entonces, y el virus vive aproximadamente en el cabello y en la piel durante aproximadamente 14 días. Entonces, y no tienen aire acondicionado ni calefacción. Usan sus ventanas cerradas. Por lo tanto, poblacionalmente, esta población se va a morir. Como estudio ecológico, la mortalidad va a llegar al 80% de la probabilidad o al 100% de la probabilidad de muerte. Esta es una asociación ecológica, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan del Lurigancho, que no tenía coronavirus, pero cuando les ha atacado se mueren más y el contagio es mayor, porque poblacionalmente yo asocio las costumbres, la falta de higiene, ¿no? El hacinamiento relacionado con la enfermedad y la muerte, ¿no? Muy bien. Entonces aquí pasamos ahora a los estudios analíticos. Creo que hay algunas preguntas por ahí, aunque las preguntas dijimos que las hiciéramos al final de la clase y no se los va la clase sin poder hacer nada. A ver. Es una conversación entre ustedes. Bueno, ya. Yo pensaba que era... Doctor, Sí. el caso, por ejemplo, comparativo de los casos de coronavirus Lima, y de ahí se trasladó a la sierra y al sur, por ejemplo, ¿no? Arequipa, Esos son Cusco, estudios Puno, poblacionales, ¿eh? Estudios poblacionales ecológicos. Ese es estudio poblacional ecológico, pero Se le llama ahí ecológico, pero entraría... no tiene nada que ver con la ecología. No. Nada que ver con la Ya. ecología. Me refiero a que sería ahí una serie de casos o asociación cruzada o No, transversal. todo simplemente estudio ecológico. La Ya, realidad del ok. coronavirus en Lima, la realidad del coronavirus en Arequipa, la realidad del coronavirus en Huancayo. Se acabó. Estudio ecológico. Correcto. Lo que estamos Es haciendo descriptivo. sí, Sí, está bien. muy bien. Entonces, señores, vamos a continuar hablando ahora del otro grupo, de los estudios analíticos. Los estudios... Algo pasó. ¿Listo? Ya, ahora sí. Los estudios analíticos. Aquí en el estudio analítico, el investigador controla la asignación de exposición en el estudio. Se controla la asignación de la exposición. Ya, hay dos condiciones. Si sí controlas la exposición o si no controlas la exposición. Si sí controla la exposición, estás haciendo un experimento, porque estás haciendo manipulación de variables. Y en el estudio experimental, como ustedes saben, existen los ensayos clínicos, o los ensayos, o simplemente el experimento propiamente dicho, que ya lo han estudiado ustedes conmigo. Contrabalanceado, cuadrado latino, factorial, diseño en bloques, ¿no? Pretest, posttest, con grupo control, 4 grupos de Solomon, etc. Eso se llaman ensayos experimentales, y a nivel de la medicina simplemente le llaman ensayo clínico. No sé por qué le han puesto clínico, pero es ensayo experimental. Luego viene el ensayo comunitario.
Esa es la fase de la vacuna que están haciendo ahorita, pero se puede hacer con cualquier cosa. Lo hemos hecho con el flúor, con el agua, con el cloro. Entonces ponemos una vacuna a una población, ponemos otra vacuna a otra población, hacemos el control, se muere una población, la otra población se sana, la vacuna funciona. ¿Cómo? El virus del VIH, por lo que es VIH. mutante, dice que no se puede descubrir la vacuna. Ya, es mucho más mutante el coronavirus SARS-CoV-2. Sí, así es, a eso también dicen. ¿Sí? Entonces obviamente es un problema, ¿no? Entonces es el ensayo comunitario, ¿no? Y el ensayo de campo son aquellos que se hace, pues, obviamente con elementos que tienen que ver con ir al campo, trabajar, hacer experimento, darle flúor a un barrio, flúor a otro barrio, ¿no? Y yo hago, pues, en el campo la experimentación propiamente dicha, o con personas, o con casas, o con viviendas, pero con un ensayo controlado. La mejor forma es prevenir, evitar. Muy bien. Luego tenemos, cuando no hay, este es en el experimento. Ya saben ustedes, todos los ensayos experimentales, la clasificación grande que hemos hecho, ¿no? A nivel del grupo que no tenemos control aleatorio, control a la asignación de la exposición, tenemos los estudios observacionales. Y acá en los estudios observacionales tenemos el criterio de formación de grupo. Si nosotros nos basamos en la exposición o en el efecto. Si nosotros nos basamos en el efecto, con efecto sin efecto, con quiebra sin quiebra, con muerte sin muerte, alumnos desertores, alumnos continuadores, el diseño se llama casos y controles. Si nos basamos en la exposición, se aplicó Balance Scorecard, no se aplicó Balance Scorecard, se aplicó Alpha Six Sigma, no se aplicó Alpha Six Sigma, se aplicó polímero tal, no polímero tal, fumó, no fumó, parte de los que están expuestos y no están expuestos, el estudio se llama Cohortes. Y acá tenemos a lo que le llama la autora Guadalupe García de la Torre, pero el doctor Dawson y Trapp le llama, aparte de estudio híbrido, estudio ambipectivo, o le llama cohorte retrospectiva, y también el señor Feinstein le llama perspectiva histórica, que es el diseño que ustedes han visto, ¿no? Perspectiva histórica. Entonces se le llama estudio híbrido, cohorte ambipectiva o cohorte retrospectivo, o también se le llama, como el señor Feinstein le denomina, y yo les pongo a ustedes en su clasificación, que es perspectiva histórica. Y así se conoce hoy en día en el mundo, no solamente a través de nuestros libritos, sino a través de los libros de Feinstein, ¿no? Muy bien. Ahora sí entramos a un tema más duro, un tema un poquito más no árido, pero un tema un poquito más profundo desde el punto de vista metodológico, ¿no? Entonces, miren, Filosófico. no estadístico, matemático, ¿no? Estadístico. Ok. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, si tenemos la estadística inferencial, nosotros vamos a tener en cuenta si tenemos una población, dos poblaciones o más de dos poblaciones. Acuérdense ustedes que una población es un estudio descriptivo normalmente, ¿no? O una población también puede hacerse un estudio correlacional, la X y la Y. Entonces, la X y la Y puede verse en una sola población, pero también puede verse también una sola variable. Pero aquí, como estamos en estadística inferencial, estamos viendo X y Y. Relación de variables. Relación de variables. En una población, entonces, vendrían a ser los diseños correlacionales que ustedes han visto, ¿verdad? Porque tienen una sola población, el X y Y. Entonces, vamos a hacer dos cosas aquí. Vamos a ver intervalo de confianza y vamos a ver prueba de hipótesis. Cuando vemos intervalo de confianza, estamos hablando el nivel mínimo máximo de la predicción. O sea, el nivel mínimo máximo de la predicción, estamos hablando de las razones de momio. ¿Se acuerdan de que yo les hablaba de un término llamado odds ratio? OR, cuando calculábamos la muestra. Ya. A eso se refiere intervalo de confianza, el intervalo mínimo máximo predictivo. Y acá tenemos pues una media muestral, una media poblacional. Acá tenemos también que podemos hacer la prueba de hipótesis, que es la prueba de relación de variables, con una media muestral y una media poblacional. Cuando hay dos poblaciones, también vamos a trabajar intervalo de confianza y prueba de hipótesis con su media muestral y media poblacional, y con más de dos poblaciones va a ser algo similar. ¿Qué pasa con las pruebas estadísticas? ¿Qué pasa con las pruebas estadísticas para validar una muestra y comparar un grupo frente a un estándar? A esto se le llama las pruebas de bondad de ajuste.
Y una de las más conocidas es la prueba de Bonferroni, que no la estamos aplicando aquí, ¿ya? Pero es la famosa prueba de bondad de ajuste. O sea, vamos a validar una muestra para comparar un grupo frente a un estándar. O sea, un grupo experimental frente a un grupo control. Un grupo caso frente a un grupo control. Un grupo cohorte frente a un grupo control. Un grupo perspectiva histórica frente a un grupo control. Entonces, tenemos una muestra. Tenemos si es variable cuantitativa o si es variable cualitativa. Si es variable cuantitativa, como ven acá, la prueba va a ser la prueba de Kolmogorov-Smirnov. El Kolmogorov-Smirnov hace dos tipos de prueba. La famosa Z de Kolmogorov-Smirnov para variable cuantitativa continua, pero la t-student, que es un derivado de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Entonces prácticamente son lo mismo, sino que la t-student se usa para menores de 30 casos y de 31 más la prueba de normalidad o la prueba Z de Kolmogorov-Smirnov. Cuando tenemos que es una variable de tipo cualitativa, vamos a tener en cuenta si son dos categorías, o sea, binomial, si no, o tres categorías, o sea, quiere decir bueno, regular y malo. Si nosotros tenemos dos categorías solamente si no, y es una sola muestra, vamos a usar la prueba binomial, porque solo nos interesará si no. ¿Ok? Hombre, mujer. Pero si tiene tres categorías, ya aplicaremos la prueba de chi cuadrado. Muy bien, esto se hace entonces para validar una muestra comparada frente a un estándar, a un grupo control. Ahora vamos a ver pruebas estadísticas para variables cualitativas o categóricas comparando de dos o más grupos. Por ejemplo, si esta variable de tipo cualitativa, ya no como la anterior, ¿ok? Que vemos la cuanti y la quali, sino acá es cualitativa pura. Vamos a ver si tiene dos grupos o si tiene tres o más grupos. Si tiene dos grupos, vamos a ver si son variables independientes entre sí o si son variables pareadas. Variables independientes significa que cada una de ellas no se encuentran relacionadas entre sí. No es un antes y un después, no es un pre y un post. Es una causa y un efecto. Acá vendría a ser un pre y un post, donde la intervención sería la causa del cambio. Cuando es una causa y un efecto, una X y un Y independientes, voy a utilizar la prueba de chi cuadrado. Cuando es un pre y un post, un antes y un después, con una variación en el tiempo que la haga cambiar, voy a utilizar la prueba de chi cuadrado de Magniman. ¿Qué pasa cuando yo tengo tres o más grupos? Si tengo tres o más grupos, voy a ver igual si las variables son independientes o son pareadas. Ya saben, independientes es cuando es causa y efecto, X, Y. Pareadas es también cuando hay causa y efecto, pero la causa está al medio, o sea, es una causa de intervención. Donde tenemos el antes, la variable X, viene la variable Y, que diga el antes, viene el X, que es la intervención, o la experimentación, o la causa, y luego se mide el después. O sea, hay una variable que parte del antes y el después. Entonces, en estos tres o más grupos, cuando son pareados, o sea, es la misma medida antes y después de una causa, vamos a tener la prueba de Q de Cochran. En el caso de que sean independientes, también la prueba de chi cuadrado. ¿Ok? Seguimos. En el caso de las pruebas estadísticas de variables cuantitativas de comparación de dos o más grupos, cuantitativas. Por ejemplo, estamos partiendo de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. La prueba de Kolmogorov-Smirnov nos va a permitir hacer dos cosas. Primero, vamos a tener en cuenta si los datos son cuantitativos. Si los datos son cuantitativos, hay que tener en cuenta primero si los datos provienen de una curva normal. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un salón de clase donde son puros genios, o sea, de un salón de 30 alumnos, 25 son genios y 5 son normales, entonces esto no es una curva normal. Pero si los datos provienen de una curva normal, digamos que en un salón de 30 alumnos, 3 son excelentes, 3 son pésimos y todo el resto mediocres, o sea, por promedio. Y la nota promedio del salón es 14, que oscila de entre 12 y 16. Y solo 3%, 3 de ellos sacan de 17 a 20 y solo 3 sacan de 11 a menos. No, ese es un salón normal, con gente normal, con distribución de la curva normal. Acá no. Si los datos provienen de una curva normal, y acá si provienen de una curva, no provienen de una curva normal. Entonces acá cuando provienen, acá cuando no provienen de una curva normal. Vamos a ver si provienen de una curva normal. Vamos a ver si tiene dos grupos o tres o más grupos. Si las variables igual son independientes, o sea, hay una causa, un efecto, un X y un Y, o si es que hay una intervención que cambia el pre y post-test. Ese es el pareado, antes y después.
La independiente es X y Y. Si nosotros vamos a ver X y Y, si vamos a ver la diferencia entre dos grupos si provienen de una curva normal, utilizamos la prueba T-de-Student. Ya, T-de-Student para muestras independientes. Y si es un antes y un después, la T-de-Student pareada. Si tenemos de 3 o más grupos, vamos a depender si son independientes, o sea, un X y Y. Y vamos a tener la prueba análisis de varianza. Y son pareadas, un antes y un después, con una intervención o una experimentación, análisis de varianza para muestras pareadas. ¿Qué pasa ahora si no provienen los grupos de una curva normal? Si provienen de una curva heterogénea, con cola derecha o cola izquierda. Por eso es de la campana de Gauss que hicimos. Ok, a ver, la campana de Gauss más o menos así. Ok, y en la campana de Gauss acá tenemos gente anormal, positiva, anormal, negativa, y acá el promedio. Esta es la campanita de Gauss. Entonces acá, si estos no provienen de una curva normal, o sea, si esta curva pues está pues la cola bien tirada para adelante, digamos así, no es una campana homogénea, entonces estos no provienen de una curva normal. Vamos a tener en cuenta si son dos poblaciones o dos grupos, o 3 o más grupos. ¿Ya? Si son dos grupos, hay que tener en cuenta si son independientes. Si son independientes, o sea, un X y un Y, se usa la Udemann-Whitney. Si son pareados, o sea, un antes y un después, pretest, posttest, pero con una intervención que cambie el fenómeno, se utiliza la prueba de Wilson. Si tenemos de 3 a más grupos, señores, vamos a considerar si son independientes o si son dependientes. O que diga, si son independientes o si son pareadas. Si son independientes es causa-efecto, XY. Utilizaremos la prueba de Cruzar-Wallis. Y si son pareadas, o sea, quiere decir un antes-después con intervención de una causa que la modifique su antes y después, utilizaremos la prueba estadística de Freeman. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente, no es... cuando alguien dice, yo sé metodología de la investigación, yo diría que debo clasificar a los metodólogos en dos tipos. Yo le llamaría doctrinarios de la investigación, 3 grupos. Metodólogos de la investigación, y un tercer grupo lo llamaría yo estadísticos metodólogos. ¿No? Entonces, el doctrinario de la investigación llega a marco teórico, antecedentes, problema, objetivo general, variables, objetivos específicos. Y ni variables, ¿ah? Porque variables y operacionalización, cuál y cuánto ya tendría que tener lógica de relación estadística. Ahí llegaría el doctrinario, ¿no? Luego tendríamos al metodólogo, propiamente, que ya maneja esta matriz de relación de datos para saber qué cosa va a analizar con qué. Y el estadístico, en metodología, que es el que calcula a mano cada una de estas cosas. El metodólogo completo debería saber qué prueba y qué cosa debería usarse para cada circunstancia. Bueno, acá hay un pequeño resumen, ¿no? La variable cuantitativa, independientes relacionadas, independientes relacionadas, ¿no? Doctor Zamora, una consulta, por favor. Dime. Doctor Zamora, generalmente nosotros cuando hacemos investigaciones, digo, generalmente hacemos en una sola población. Lo que usted está ahora explicando es hacer en 2 o más poblaciones. Y de cada población va a salir una muestra, o cómo es lo que nos está explicando. Freddy, cuando yo digo un grupo de casos y un grupo de controles, estoy hablando de 2 poblaciones. Por ejemplo, alumnos desertores y alumnos continuadores. Son 2 poblaciones. Para que sea casos y controles, tiene que tener 2 poblaciones. Para que sea una cohorte, si aplico en 5 empresas balance CORCAT, o 5 agencias de banco, no le aplico balance CORCAT, son 2 poblaciones. O yo puedo aplicar, por ejemplo, a un grupo, o veo que a un grupo le aplican el currículo, la metodología aprendizaje basado en problemas en 3 salones. En 3 salones se aplica aprendizaje basado en proyectos y en 3 salones se aplica la metodología convencional. Ahí serían 3 poblaciones. A eso me refiero yo. No poblaciones de pueblo, de población demográfica, sino No, de eso aquellos lo que tengo tengan claro. efectos. Eso está claro, ¿no? Eso está claro. Ya, entonces, si es una sola población, es un diseño correlacional. O sea, es un diseño que a la justa llega acá. Y a la justa llega acá. ¿No? Es la primera estándar. Es un estudio correlacional de una sola población. O un descriptivo puro de una sola población. A partir de aquí, ¿no?
Y ya estamos hablando caso, control, cohorte, factorial, perspectiva histórica, todos los demás diseños. ¿Te das cuenta? Solamente en una sola población llegarían aquí, a lo mucho. Y no más. Y el 90% de los trabajos descriptivos y 10% de los trabajos a lo mucho correlacional. ¿Ya? O sea, me refiero a poblaciones a la armada de grupos. A ver, por ejemplo, vamos a verlo de una manera diferente, ¿ya? Vamos a invertir el proceso. Si tengo una variable cuantitativa, y acá la tengo que comparar en dos grupos, o sea, caso control, cohorte control, experimento control, perspectiva histórica y control. Y acá 3 o más grupos. Ajá, 2 experimentos, un control, o un gol estándar, un experimento A, un experimento B y un control. Por ejemplo, un cuadrado latino, acá. ¿No? O un factorial, ¿no? O por ejemplo, un trabajo de 2 casos, un control. ¿Ok? 3 o más grupos. Entonces, en 2 o más grupos vemos si las variables son independientes, X, Y, o están relacionadas, antes y después con una intervención. Y vamos a verlo al revés, con curva normal, sin curva normal, con curva normal, sin curva normal. 3 o más grupos, independiente relacionado, con curva normal, sin curva normal. Si tiene curva normal, le aplicamos testudent. Si no tiene curva normal, Woodman-Windley. Si tiene curva normal, testudent pareada. Si no la tiene, prueba de Wilson. Si son de 3 o más grupos, ya saben que se aplica análisis de varianza. Con curva normal, ANOVA. Sin curva normal, Cruzal-Wallis. Con curva normal en los relacionados, ANOVA para muestras pareadas. Sin curva normal, Freeman. O sea, la prueba estadística tiene que estar relacionado, vinculado con eso. Eso lo vamos a ver claramente cuando hagamos el SPSS. Acá estamos hablando de la regla de decisiones. Estas tablas que tienen aquí, tienen que imprimirlas, enmicarlas, llevarlas en un folder para toda su vida. Porque es el resumen. El test de estudio es con menos de 30, entonces ahí también habría que poner la prueba Z. Claro, absolutamente de acuerdo, porque usted lo está viendo aquí, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Sí, absolutamente de acuerdo. Muy bien. Lo que pasa es que es T-Student o Z, ¿no? Y acá T-Student o Z, ¿no? Muy bien, gracias Rondón por la aclaración. Voy a corregir ese slide para la próxima. ¿Ok? Entonces, sino que el SPSS de frente te aplica la T o la Z cuando es mayor de 21. ¿Ya? A ver, seguimos. Entonces, ya esta es prácticamente una confirmación de lo anterior, ¿no? Que es la misma representación, sino que aquí vamos a ver un poquito lo que tanto nos hablaban algunos alumnos aquí presentes acerca de demostrar diferencias, mostrar relación, predecir variables. ¿Ya? Esto tiene que ver un poco con el tipo de muestra, 2 grupos, 3 grupos, 2 variables y la variable de desenlace. Tenemos el tipo de variable cuantitativa de distribución normal, cualitativo ordinal libre de distribución o cualitativa dicotómica. Miren acá. Si tenemos una variable cuantitativa de distribución normal, podemos tener el tipo de muestra no relacionada y relacionada, o independiente y relacionada, como le estaba diciendo. Tenemos dos grupos, T-Student para muestras independientes. Tenemos relacionada, T-Student para muestras pareadas, o como dice Freddy, la Z, si lo calculamos a mano. 3 grupos, ANOVA de un factor. Para muestras relacionadas, ANOVA de un factor. ¿Qué pasa si esta variable cuantitativa de distribución normal queremos ver la relación de variables? Independiente, cuanti, independiente y dependiente cuanti. Correlación de Pearson. ¿Y qué pasa si vamos a ver la predicción de la variable con un R cuadrado? Vamos a ver la regresión lineal. Ya estamos incrementándole, mira. Estamos yendo un poquito más. Otro nivel, un poquitito más que el anterior. En el anterior nos quedamos aquí. Ahora vamos a ver, demostrar relación y predecir variables. Ahora, la cualitativa ordinal libre de distribución puede ser también no relacionada, o independiente relacionada. Si tenemos una cualitativa ordinal, o sea, por ejemplo, bueno, regular y malo, o muy malo, bueno, regular, malo, muy malo, o a ver, muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. Ahora sí. ¿Ok? Si tenemos 2 grupos, vamos a compararlas con la U de Woodman-Windley. Si es no relacionada o independiente, ¿no? O relacionada, utilizamos la Wilson. Si tenemos 3 grupos, utilizamos Cruzal-Wallis. Ya no usamos ANOVA. Utilizamos Cruzal-Wallis. ¿Por qué? Porque este es para cuántico y este es para quali. Utilizamos la prueba de Cruzal-Wallis. Y si no están relacionadas, utilizamos la prueba. Y si están relacionadas, que digo, usamos la prueba de Freeman.
Si vamos a ver las variables cualitativas ordinales para ver la relación de dos variables de la misma naturaleza cualitativa ordinal, utilizamos el coeficiente de la R o el ρ de Spearman, ¿sí? Que mide la relación de dos variables cualitativas ordinales. Pero fíjense, se aplica así, pues, ¿no? La gente dice, no, o Chi o Spearman. Ya máquina, a veces uno se desespera porque dicen cualquier cosa cuando sugieren una prueba estadística, ¿no? ¿Qué pasa si la variable cualitativa es dicotómica? O sea, sí, no, hombre, mujer. Si el tipo de muestra es no relacionada, relacionada. O sea, si las variables son independientes, o sea, X y Y, o si es el antes y después con un grupo de intervención, que es la relacionada, pre y post test. Entonces acá tenemos, si no está relacionada, chi cuadrado, o prueba exacta de Fisher, cuando tenemos el valor menor al 5% de predicción, o si está relacionada, la prueba de McNemar, que también es una especie de chi cuadrado. ¿Qué pasa si hay tres grupos? Utilizamos el chi cuadrado de tendencia lineal, si es cualitativa de muestras no relacionadas, o sea, XY, independientes, y si es pretest post-test, utilizamos la prueba de Q de Cochrane. ¿Qué pasa si vamos a mostrar relación de dos variables? Cualitativa dicotómica. Causa, si no, sobre causa, si no. Fumar y cáncer. Fuma, no fuma. Sí. Cáncer, no cáncer. Sí, no. Liderazgo, no liderazgo. Quiebra, no quiebra de la empresa. Ajá, interesante, pero no relacionadas. Coeficiente phi. Bueno, acá le he puesto phi, es la phi de Kramer. ¿Ok? Y cuando están relacionados, o sea, pretest, post-test, o sea, por ejemplo, satisfacción antes, satisfacción después de una intervención de modelo de calidad. Aprobados, no aprobados antes del ABP, aprobados, no aprobados después del ABP. Acá tenemos la curva de sobrevivencia, o la tabla de sobrevivencia de Kaplan-Meier. Supongo que el maestro, Schabauer, está utilizando las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier en base a muerto, no muerto, muerto, no muerto, muerto, no muerto, en base a las ecuaciones diferenciales, a través de esta curva de supervivencia de Kaplan-Meier, a través de la mortalidad de los pacientes del coronavirus en el tiempo, ¿ya? Porque estamos hablando de una dicotomía, muerto-vivo. Si es otra tipo de variable, por ejemplo, con conteo de casos y predicción, la regresión lineal o las curvas lineales son las que nos van a predecir este comportamiento. Pero ¿qué pasa si la variable cualitativa también es dicotómica y yo quiero ver una predicción? Tengo una variable cualitativa dicotómica expresada por una variable cuantitativa independiente. Yo utilizaré la regresión logística como variable de predicción o de desenlace. Siguiente. Acá tenemos una tabla, y este es el del Dawson. Esta tabla es de Mendenhall. Esta tabla es del Dawson y Trapp, y a mí me gusta esta última, que es la de el señor Cochrane. Disculpe una interrupción, profesor. Una de las más importantes. Sí, profesor, un ratito, maestro. Habíamos dicho que las interrupciones eran al final. Un ratitito. ya. Termina esta partecita. ¿Ya? Y de ahí hacemos la ronda de preguntas, para que no se vaya la idea. Entonces, este es de otro libro, como le decía, de Dawson y Trapp, y luego viene el Cochrane, ¿no? Que para mí es uno de los mejores en esta clasificación de los tipos de variables y los diseños. En Dawson y Trapp hace una analogía muy similar, ¿no? Dice, ¿no? Si yo tengo, el objetivo es comparar, y acá el tipo de datos, ¿no? Si comparo dos grupos independientes y comparo dos grupos relacionados, comparo tres o más grupos independientes, comparo tres o más grupos relacionados y acá asociar dos variables. Esta palabra le gusta al doctor Rondón, ¿no? Asociar. A ver, vamos a ver. Si yo comparo dos grupos independientes, o sea, causa-efecto, XY, ¿ok? Y si mi variable es numérica, o si mi variable es ordinal o numérica, no gaussiana. Acuérdense que tiene que ser numérica gaussiana, significa que esté dentro de la curva normal, ordinal o gaussiana, o numérica no gaussiana, significa que debería mantener una equidistancia entre los valores ordinales, o sea, que vengan de ponderaciones estables. No que sea un ordinal, por ejemplo, bueno, malo, regular, al más o menos. No, que venga de indicadores procesados. Y numéricos, para ver valores fuera de lugar, ¿no? Outliers, ¿no? Y nominal binaria, que son de dos resultados posibles, sí o no, ¿no? A ver, vamos a ver en cada una de ellas. Yo quiero comparar dos grupos independientes, y es numérica gaussiana el tipo de datos, utilizaré la prueba para dos muestras independientes. Si yo comparo dos grupos independientes y yo quiero una ordinal o numérica no gaussiana, utilizaré la prueba de Path-Windley. Si utilizo numéricos para valores outlier o fuera de lugar, utilizaré la prueba de Jung.
de Yuen para muestras independientes. Y si yo quiero, para comparar dos grupos independientes, cuando las variables son nominales binarias, y es sí o no, utiliza la prueba exacta de Fisher, o el chi cuadrado para muestras grandes, o también el test corregido de Yates, o Yates, se escribe. No está aquí, pero eso ya viene del Mendenhall, ¿no? Entonces, luego si queremos comparar dos grupos relacionados, ¿no? O sea, antes y después, con una intervención, pre y post test con una intervención, si es numérico gaussiano, utilizaré la prueba T-Student para dos muestras relacionadas. Si es ordinal no numérica, o numérica no gaussiana, o sea, no normal necesariamente, o sea, fuera del curvante normal, utilizamos la prueba de Wilson para muestras relacionadas, o numéricos outliers, que significa que tienen bastante fuera de lugar, bastantes valores outliers, o sea, offside outliers, valores fuera de este lugar, o sea, bien dispersa, es una población heterogénea, no podríamos decir que ni siquiera es no gaussiana, es cualquier cosa, ¿ok? Utilizáramos la prueba de Yuen para muestras relacionadas, y cuando utilizamos causa, efecto, para variables cuantitativas, si no, ¿no? Con dos muestras relacionadas, un antes y después, la prueba de chi cuadrado de McNemar, o simplemente de McNemar, ¿no? Y así comparamos tres independientes, tres relacionadas, ¿no? Para tres independientes con numéricos, ¿no? Tenemos el ANOVA de un factor, igualito a ANOVA de un factor, para muestras independientes y relacionadas aquí. Cuando es ordinal o numérica no gaussiana y son tres grupos, cruzar Wallis aquí, Freeman aquí. Para numéricos outlier, ANOVA robusta de una vía para muestras independientes y ANOVA robusta para vía de muestras relacionadas, ¿no? Ya sea independientes o relacionadas. Y aquí, no, nominal binaria, ¿no? Cuando son tres o más grupos independientes o tres o más grupos relacionados, chi cuadrado, simple, la convencional o la Q de Cochrane. Muchos usan la tau de Kendall también aquí para trabajar esta prueba. Todo esto lo van a ver ustedes en el SPSS, ¿ya? Todo, absolutamente todo lo van a ver. ¿Ya? Pero ya van a saber cuál es la teoría. Esto tienen que imprimirlo, sacarlo, fotocopiarlo, enmicarlo y tenerlo de la mano, porque al SPSS, espérate. ¿Qué variable es? Espérate. ¿Es relacionada? Espérate. ¿Es independiente? Espérate. ¿Es ordinal o no numérica? Todas estas tablas, tenerlas en cuenta, porque por mínimas cosas varía la decisión en la prueba estadística. Cuando vas a asociar dos variables y son numéricas gaussianas, correlación de Pearson. ¿Ok? Simplemente. Cuando son ordinales, correlación de Spearman, o la tau de Kendall. Cuando son numéricos outlier, una correlación robusta, ¿no? Y cuando son binarias, si no, el coeficiente de B de Kramer, ¿no? La B de Kramer es fundamental porque no va a permitir dos variables dicotómicas, pero ojo, asociando. Si no. Fuma si cáncer. Si fuma, no fuma. Si cáncer, no cáncer. La B de Kramer es importantísima, ¿no? Y finalmente aquí, antes de la intervención del maestro Schabauer, quiero trabajar este cuadro que me apasiona a mí, que creo que es el más completo y que combina todo, es el del señor Cochrane, ¿no? Un genio de la estadística que inventó el muestreo, ha inventado muchas pruebas estadísticas, ha trabajado mucho de la literatura actual, y creo que en el siglo XX ha podido unir el cálculo 1, univariado, el cálculo multivariado con la estadística, y ha trabajado pues de bellezas, y ha podido, con el avance de la estadística al nivel que el señor Cochrane ha desarrollado, a hacer que la ciencia avance todo lo que ha avanzado en este siglo y el siglo anterior, ¿no? Este cuadro, diría yo clasificaría así, solo con este cuadro. El que sabe metodología de la investigación, en cualquier parte del mundo, sabe esta tabla. Y el que no sabe metodología de la investigación en cualquier parte del mundo, no sabe esta tabla. Así de sencillo. Esta tabla para mí es el A, E, I, O, U. Las 5 vocales de la investigación. Si no sabes esto, no sabes investigación. Así de simple, ¿no? Y vamos a verlo porque aquí ya combina la clasificación metodológica con la clasificación estadística. Y lo hace bonito el señor Cochrane, ¿no? Bien, si tú tienes una variable de entrada, o sea, una causa independiente, o sea, una X, y tienes una variable de resultado, o variable dependiente, una Y, ¿ok? Si tu variable es nominal independiente, nominal dependiente, ya se olvida de los dos grupos, tres grupos, que si es nada, o sea, simplemente relación y empieza a trabajarlo de manera bien bonita, ¿no? Si la variable causa X influye en la causa, en el efecto Y, y la variable es nominal, independiente y nominal dependiente, usamos la prueba chi cuadrado o de Fisher. Se acabó el asunto.
Si la variable independiente es nominal y la variable dependiente es categórica mayor a 2 categorías, o sea, 3 alternativas o más, costa, sierra, selva, por ejemplo, ya no utilizamos test de Fisher, solo chi cuadrado. Si la variable independiente es nominal y la variable dependiente es ordinal, chi cuadrado de tendencias o Mann-Whitney. Si la variable independiente es nominal, o sea, puede ser sí, no, hombre-mujer, o costa, sierra, selva, pero normalmente nominal se refiere a 2, a dicotomía, sí, no. Y la variable dependiente es cuantitativa discreta, o sea, hijos, trabajadores, personas, la prueba de Mann-Whitney, no la UA, la prueba de Mann-Whitney. ¿Ok? Si la variable independiente es nominal y la dependiente cuantitativa no normal, Mann-Whitney y Log-Rank. Si la variable independiente es nominal y la variable dependiente cuantitativa normal, la prueba de T-Student, porque vas a comparar el promedio en 2 grupos. Y se acabó. Combinó toditas las tablas anteriores y todos los gráficos anteriores que ustedes han visto, todos confluyen en esta tabla que el señor Cochran hace muy bonito, uniendo toda la metodología con toda la estadística en una sola tabla, ¿no? Si ustedes se han comido 8 meses estudiando el diplomado, y la mayoría de la gente que invierte tanto tiempo, pues esto lo guarda como oro y lo tiene para ellos, ¿no? No lo comparte. Porque es una cosa bien simple, ¿no? Entenderse todo lo otro, estudiarse todos los diseños, estudiar toda la metodología, para que una persona saque una tabla y diga que ya sabe metodología, no es justo, profe. Pero sí, la pregunta es, ¿saben de variables? ¿Saben de independiente y dependiente? ¿Saben de X y Y? Supongo que va a haber gente que todavía te hable de variable 1 y variable 2, y cuando ustedes escuchen a alguien decir, oye, variable 1 y variable 2, en tu mente vas a tenerlo clarísimo. Este pata no tiene idea de lo que es investigación. No tiene idea. ¿No? O sea, no es que no sabe, es que no tiene ni idea de lo que es investigación. Si tenemos una variable categórica de mayor a 2 categorías, como independiente y como dependiente en la nominal, chi cuadrado. Variable independiente más a 2 categorías con variable dependiente más de 2 categorías, chi cuadrado. Variable independiente más de 2 categorías y variable dependiente ordinal, cruza al Wallis. Variable independiente más de 2 categorías, variable dependiente y cuantitativa discretas, cruza al Wallis B. ¿Ok? Variable independiente más de 2 categorías, variable dependiente cuantitativa no normal, cruzar Wallis B. Variable independiente más de 2 categorías, variable dependiente y cuantitativa normal, análisis de varianza, porque comparas un promedio en 3 o más grupos. Sencillito. Si tenemos una variable ordinal, categórica, ordenada, eso hay que tenerlo muy en cuenta, o sea, malo, muy malo, regular, bueno, muy bueno. Una variable nominal, si no, chi cuadrado de tendencias o Mann-Whitney, igualito que acá. No sé si se dan cuenta. Miren cómo coincide. Estamos haciendo una matriz cruzada simplemente. Si tenemos una variable ordinal categórica ordenada, con una categórica de más de 2 categorías, no hay prueba. Si tenemos una ordinal categórica con una ordinal pura, rango de Spearman. Si tenemos una variable ordinal categórica ordenada con una cualitativa discreta, rango de Spearman. Igual ordinal categórica ordenada con una cuantitativa no normal, rango de Spearman. Igual para ordinal categórica ordenada con cuantitativa normal, rango de Spearman o regresión lineal. Profe, pero a ver, ¿cómo que regresión lineal? Si es una ordinal categórica ordenada, ojo, categórica ordenada, quiere decir que hay secuencia equidistante entre cada uno. Se puede aceptar la regresión lineal manteniendo, por favor, su lógica. No a lo bruto, no simplemente a lo matemática pura, sino manteniendo la lógica. Por eso se llama regresión lineal D. Ya, luego le voy a explicar cómo es eso. Cuando tenemos una cuantitativa discreta con una cualitativa nominal, por ejemplo, yo quiero predecir en qué medida la edad se relaciona al hecho de tener o no coronavirus, o los ingresos económicos a tener o no coronavirus. Si la variable dependiente es sí, no, nominal, la prueba es la regresión logística. Si tenemos una cuantitativa discreta con una categórica de más de 2 categorías, no hay prueba, pues. ¿Ok? Si tenemos una cuantitativa discreta con una cuantitativa discreta, rango de Spearman, una cuantitativa discreta con una cuantitativa no normal,
rango de Spearman. Si tenemos una cuantitativa discreta con una cuantitativa normal, rango de Spearman o regresión lineal. ¿Ok? Bueno, acá se reduce un poco el nivel. Si es una cuantitativa no normal o una nominal, regresión logística. Una cuantitativa normal, una nominal, regresión logística. Ojo que regresión logística puede ser bivariada, contiene sí, no, enfermo, no enfermo, empresa quebrada, no quebrada, con o sin algo, pero puedes tener de varias dimensiones. O sea, puede ser una nominal de varias categorías. Por ejemplo, muy bueno, no, a ver, no, eso no. Puede ser, a ver, costas y reserva, o enfermo, fallecido, convaleciente, por decir, ¿no? Entonces ahí tienes varias categorías nominales y puedes aplicarle la cuantitativa como predictor. Lo normal y lo más común es que se haga con la regresión en una nominal dicotómica, ¿no? Pero no necesariamente. Bueno, no hay pruebas para estos. Y acá tenemos si es una cuantitativa normal con una cuantitativa no normal, regresión lineal, una cuantitativa normal con una cuantitativa normal, regresión de Pearson más, correlación de Pearson más la regresión lineal. Señores, esto es el A, E, I, O, U, el ABC de la investigación científica, de la metodología vinculada a la estadística. Si sabes esto, sabes investigación. Si no sabes esto, no sabes investigación, ¿no? Y eso es el motivo por el cual la idea es que no es que sepas la matemática, o sea, olvídense de saber la matemática, para eso están los estadísticos, son expertos en el área, ¿no? O sea, son, ¿no? Que son la gente que va a calcularlo esto, ya sea en la computadora o a mano. Lo que importa aquí es que tú tengas que saber, según la naturaleza de tus variables, qué regla de decisiones y qué tipo de pruebas vas a aplicar. Si no tienes eso claro, pues lamentablemente vamos a tener siempre dificultades. Bien, señores. Maestro Schabauer, disculpe que no lo haya permitido hace ratito participar, pero la idea era un poquito acabar esto, porque si no, el video se interrumpía, habíamos dicho, y... Esa es una de las justificaciones, podría ser de repente equivocada, pero que es la que se da para eso, este detalle que estás haciendo. No. Claro. En cuanto más bien, ahora sí, a mi pregunta es, en esa tabla, si la pusiera por favor, doctor, la de, no, la tablita que puso, esa tablita. Ahí quisiera aprovechar también en donde está Spearman, ahí podría utilizarse Kendall. ¿Por qué no lo menciona este autor? Porque el atado de Kendall, como vemos en la prueba anterior, tiene una... ¿Dónde está? Por acá lo expliqué. ¿Dónde está? Un ratito para explicárselo más. No, Un está bien, segundo. inclusive se dice que Kendall es mucho más precisa, ¿no? Pero yo creo que, a no ser mi pregunta es por qué este señor la despreció o se olvidó, no sé qué pasó, ¿por qué no lo... No, es que simplemente hay dos opciones, ¿no? ¿Usas tú la correlación de Spearman o usas tú la prueba de Kendall? Claro, por eso decía yo, Simplemente en la son dos tabla anterior, opciones. ¿por qué él no lo habrá mencionado? Eso... Simplemente es cuestión de decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque además puede ser correlación de Spearman o Kendall. Simplemente Claro, dos estadísticos que tiene más aplican fórmulas muy precisa, similares para medir una ¿no? predicción de dos variables ordinales, Claro, pero ninguna es Kendall mejor es que la como otra. 20 años después, creo, ¿no? O algo más, me parece, entonces... No. Acá se ¿no? maneja todo. Lo que pasa es que lo que hace aquí Cochrane, a diferencia de lo que hace Mendenhall, es lo no que diga Dawson y Trapp, es que Dawson y Trapp ve la asociación de dos variables, pero aquí está viendo la ordinal o numérica no gaussiana, esta que toma la curva de Gauss como referencia, ¿ya? Y sin embargo, acá simplemente está viéndolo en general, ¿no? Por eso que está trabajando la forma, puede ser gaussiana o no gaussiana. Mira, por acá, mira. haberla Si mencionado es no también. gaussiana, según lo que usted plantea, maestro, si es no gaussiana, los rangos de Spearman estuvieran tranquilamente empleados aquí. Claro. ¿Ya? Si es gaussiana,
Si no gaussiana, estuviera aquí Spearman y aquí Spearman, ¿no? Y acá fuera tau de Kendall. Claro. Prueba Spearman, tau de Kendall, prueba Spearman. Fuera así. Doctor, muchas gracias, disculpe. ¿Ya? Pero sin embargo no lo emplea de repente tratando de hacer algo que el mismo doctor Shabauer ha querido hacer, ¿no? Simplificar un poco las pruebas estadísticas dentro de la gran variedad que existe, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. Está bien. Perfecto. Profesor, disculpe una pequeña intervención. Sí, maestro, dígame. Trate de señalar, porque de repente no está al alcance de todos y en aras de no confundir, señalar que decir no gaussiana significa que no es una prueba normal. Que no pertenece a la curva normal, que es una curva asimétrica. Mientras que gaussiana es campana normal o simétrica. Sí, muy bien, maestro. Ok, entonces chicos, eso es lo que deberíamos haber trabajado el día de hoy. Vamos a ir a la... ¿Puedo hacer una consulta? Un ratito. Voy a ir a la... Ahorita doy una instrucción y de ahí hacemos la consulta. Vamos a ir, por favor, todos a aprender nuestro SPSS para hacer las primeras fases del día de hoy de lo que es estadística aplicada a la investigación. Claro. Básicamente, no quiere de lo que decir se trata que es eso. el nivel de relación no haya, no haya relación de causalidad. Siempre va a haber relación de causalidad en un estudio fenomenológico. Lo que pasa es que la estadística es una herramienta para medir el nivel de relación justamente de ese fenómeno de causa-efecto. Ya, la palabra fenomenológico no sé si era la más adecuada, pero lo que sí del problema, pues. Claro, es que la relación de una variable X en una variable Y, su magnitud de relación se mide por la fuerza de la asociación de las pruebas. O sea, si tienes un P menor de 0.001, estamos hablando que es una causalidad determinística. Es un P menor de 0.01, es una causa suficiente pero no necesaria, o necesaria pero no suficiente. Si es un P menor de 0.05, estamos hablando de que es una causalidad probabilística, ¿no? Pero todas son causalidad de X y Y. Es la magnitud de asociación de la X y la Y. La Y es la función de la X. Es una ecuación matemática. Es una función. No hay otra cosa, es matemáticas esto. No hay nada que discutir. ¿Sí? Gracias, doctor. Ya, perfecto. Si me equivoco, maestro Shabauer, 10 segundos. ¿Que aportar o acotar? Doctor, 10 segundos. Ya, ok, escuchamos. Solamente para no confundirnos, hay que tener en cuenta de que para que haya causalidad, obligatoriamente hay relación, pero no la inversa. Eso creo que es lo que ha querido decir Edgar, y es lo que mencionamos hace un rato, ¿no? Absolutamente de acuerdo. La causalidad depende del nivel de significancia. Si no hay significancia, no hay causalidad, no hay relación. Y pruebas que esas dos variables, X y Y, no están asociadas. No es una función dependiente. Claro. Se llama nivel de significancia en la relación de las variables. Y esa relación de las variables puede ser causalidad, desde probabilística hasta determinística. Correcto. Siempre lo que se busca es la asociación de dos. Cuando me comentaban esto, profe, ¿qué pasa si mi tesis busca una asociación? No. ¿Qué pasa cuando mi tesis busca una relación? No. ¿Qué pasa si mi tesis busca una causalidad? Es que eso no lo puedes saber. Lo sabes una vez que aplicas las pruebas estadísticas, haces tu trabajo de campo y si tu relación entre tus dos variables es menor de 0.000000001, estás hablando de una causalidad determinística. Aparte que le aplicas el odds ratio, la prueba de razones de momios, y la prueba de razones de momios te saca, por decir, una razón de Barlow de ventajas de por encima de 20 o 30, esa razón de Barlow de ventajas más la significancia que es menor de 0.00000, ya te está determinando definitivamente que esa es una variable X que influye en Y determinísticamente. Pero si es un valor de P que te sale menor de 0.05, por ejemplo 0.043, y tienes un valor, una razón de momios de 2.1, o sea, es débil esa relación. Con intervalos de confianza, digamos, de 0.9 a 2.9, ¿ok? Entonces, esa relación entre esas variables es bastante débil. Podríamos decir que es una causalidad probabilística. Y si es mayor de 0.05, no hay causalidad, ni relación. No hay nada, absolutamente nada.
En ese sentido, el vínculo de las variables o el vínculo de causalidad de las variables depende de la prueba de significancia y del valor que te salga después de hacer la investigación. Jamás puedes saberlo eso a priori. Eso lo vas a saber a posteriori, después que has hecho tu trabajo de campo, después que has recogido los datos, después que has aplicado tus pruebas estadísticas, vas a saber la magnitud de relación de las variables. Por eso que aquí estoy poniéndole a ustedes qué prueba estadística va a usarse de acuerdo a qué tipo de variables, y de acuerdo al tipo de variables, la prueba estadística me va a servir ¿para qué? Solo con una finalidad, que encontrar el nivel de significancia si es menor de 0,05 y establecer el numerador de causalidad o numerador de influencia. En el caso de la correlación de Spearman, es el valor de la C. Y el valor de la C, si va de 0 a 0,25, no hay correlación. Si va de 0,26 a 0,50, correlación baja. Si hay de 0,51 a 0,75, correlación media. 0,76 a 1, correlación alta. Y si hay de 0,76 a 1 con un P menor de 0.000, es una causalidad determinística. O sea, eso es, todas las pruebas buscan esa función de la X y de la Y, porque estamos hablando de matemáticas. ¿Alguien quería participar? Sí, doctor, ese resultado no le va a variar. Si usted pone la X primero y la Y después, y si lo pone la Y primero y la X después, no le va a variar, le va a dar el mismo resultado. Absolutamente Entonces, de acuerdo, por eso porque es la que, prueba de correlación es una prueba matemática que ve dos variables y uno es el que hace la interpretación metodológica. La eso prueba es lo que estadística no se manda por sí sola. es lo que yo he dicho lo mismo hace un momento y que es cuestión de Exactamente. nada más, no de orden matemático. Absolutamente. Y esa prueba estadística de orden matemático se vincula a la prueba metodológica, razones de Barlow de ventajas, para en conjunto interpretarse. O sea, usted tiene que asociar el valor de la correlación, 0,76, el valor de la significancia, 0.0024. Perfecto. Ahora voy a ver mi razón de Barlow de ventajas, que es el valor de predicción, que hablaba el señor Dawson y Trapp en el slide anterior, mi nivel predictivo. Entonces, si yo voy al nivel predictivo, voy a tener una razón de momios, por ejemplo, de 43. Eso significa que hay un riesgo de 43 de poder decir de que la mala inversión económica influye en la quiebra empresarial. O que el sobreendeudamiento por mes, por soles de incremento mensual, influye pues en la reducción de la capacidad de crédito. O por ejemplo, o las estrategias de ventas adecuadas influyen en el incremento de la rentabilidad. Entonces, de alguna manera, la interpretación no solo se va en la prueba estadística, que te da el índice de causalidad, que en el caso de la correlación es el valor de C, que es lo que te da el índice de la causalidad, así se le llama, si ustedes revisan a Cochrane, se llama índice de causalidad. Y si ustedes piden la significancia, muestra la relación o la correlación estadística, si es menor de 0,05. Y además aplicamos una prueba adicional a todos, que son los valores de predicción. En conjunto, la prueba metodológica más la prueba de causalidad más el valor de la significancia me establece la interpretación de la función X, causa, como Y, efecto. O sea, no es que la matemática hable por sí sola y la estadística habla por sí sola. Por eso está amarrado al diseño. Está amarrado a la expresión de la lógica de la relación de las variables. Muy bien. ¿Alguno más? ¿Todo bien? Sí, profe, una consulta, le consultaba si a qué se refiere con observaciones independientes que dice en el cuadrito. Cuando hablamos de observaciones independientes, eso lo venimos explicando desde hace rato, es que es la causalidad de la variable X y Y. Cuando hablamos de observaciones relacionadas, estamos hablando de la misma variable antes y después, pretest, posttest. Eso lo venimos explicando desde el primer slide. Por eso es recomendable que lleguen temprano, ¿ya? Escuchen. Entonces, ya tenemos... a ver, un ratito, por favor. Voy a completar esa idea. A ver, tenemos la rentabilidad de una empresa. Esa rentabilidad de una empresa es como un valor Y, y viene pues después de 2 años de funcionamiento, le voy a aplicar el método Analytics como método experimental. Entonces le intervengo como método Analytics y luego mido el después. Esas serían observaciones relacionadas.
La variable antes, la variable después y la variable causa entra a cambiar ese fenómeno. Eso sería observaciones relacionadas. Observaciones independientes es cuando hay una causa y un efecto. Su mismo definición lo dice. X y Y. No es Y antes, Y después, alterada por un X, sino X causa Y efecto. Entonces, si es X causa Y efecto, entonces se denominará prueba estadística para observaciones independientes, ya no para observaciones relacionadas. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a... Profesor, disculpe. Maestro Chabauer, dígame. Hace rato quería intervenir, de repente... no se le escuchó, recién lo estamos escuchando. Dígame. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Solamente para hacer recordar, ¿no? Este asunto de las denominaciones de las variables y las constantes. Eso es de la matemática, las primeras letras del alfabeto se designan en álgebra para señalar constantes, A, B, C, D, en una ecuación. Así es. Y las últimas letras del alfabeto, X, Y, Z, T, W, etc., esas se designan para señalar variables. Eso es en cuanto a la simbología. Por eso es que de repente es bueno recordar esa cuestión para hacer ver por qué pone X e Y y no pone A y B. Si bien es cierto, matemáticamente uno tiene la libertad de definir a las variables como quiera, y cuando la pero si se respetan las normas del álgebra, las primeras letras del alfabeto son para definir constantes y las últimas para definir variables. Lo que se ha hecho de uso común, por costumbre, es señalar cuando se habla de dos variables, X e Y, ¿no? Entonces, si hace recordar eso, de repente ayudaría a entender un poco. Excelente, maestro Chabauer, en su participación. Excelente. Sí, ¿no? Por ejemplo, decimos Y, que es la variable dependiente, es igual a X cuadrado más B, X más C. O tenemos, por ejemplo, Y es igual a 4X cubo más B medios X cuadrado más 3X más logaritmo de X más, ¿no? Entonces sí, es nomenclatura matemática, por eso que si hablamos de variables, hablamos de causalidad X y Y, obviamente. Muy bien, maestro Schauer, gracias por su tiempo. Ahora vamos a trabajar el otro punto, que es mostrarles un poquito la base de datos ya en los últimos minutos que nos quedan. Por favor, me gustaría que traten de ingresar temprano en las clases, porque luego estamos explicando lo mismo que ya explicamos. Y me escriben aquí al interno que eso ya se explicó y esto, y la gente empieza a reclamar. Sería bueno, por favor, entrar temprano para no repetir las lecciones y las clases. Ahí me gusta aclararles a todos, no me gusta que se queden con las ganas y por lo menos tener las cosas claras. Y si llegan tarde, vamos a volver a repetir 2 o 3 veces lo mismo que ya explicamos. O si faltan algunas clases o se perdieron la primera, pues van a tener vacíos todas las clases de las primeras horas y las finales no van a entender nada. Sí, no debiéramos estar en discusiones bizantinas cuando las cosas están clarísimas desde el inicio. Muy bien. Entonces, vamos a ahora a ver el SPSS. No sé si todos y cada uno de ustedes ya lo tienen abierto el programa. ¿Están viendo el SPSS, señores? ¿Tienen abierto el programa o no? Doctor Zamora. Dígame. Oiga, doctor, está cargando, doctor. Doctor Zamora, dígame, yo le pediría que de repente esos minutos sean para hacer conocer la herramienta y de repente ya a partir de la próxima clase hacer algún ejercicio. Es decir, cuántas ventanas tiene, es decir, cómo, digamos, la parte, digamos, inicial, ¿no? De conocer, digamos, un repaso, pues, de conocer, digamos, este software. Perfecto. Vamos a hablar un poco entonces del SPSS, ¿ya? Vamos a darle una mirada entonces general. A ver, voy a abrir una base de datos que yo tengo, una base de datos cualquiera. A ver, esta base de ingeniería. Ok. A ver, vamos a ver rápidamente lo que tiene el SPSS. En su primera opción tiene un archivo
¿no? Y en este sistema nosotros vamos a poder guardar los datos, ver los últimos reportes, ver lo último guardado, exportarlos, importar, abrir bases del Excel, que están bien diseñadas, ¿no? Vamos a hacer edición, insertar casos, variables, vamos a ver toda la que son la clasificación de los datos, hacer transposiciones, fusión de archivos, ¿no? Podemos tener varias bases de datos y fusionarlas en una sola, ¿no? Podemos también transformar, y cuando yo les hablaba de operacionalización y ponderación de variables, que también encontré pues un poco de resistencia, cuando hacemos ponderación y baremización, entonces esto es, aquí sumamos la variable 1 más la 2 más la 3 más la 4 más la 5, ponderamos y me sale la variable dependiente, digamos, una subvariable de categoría 1. Luego sumamos 5, 6 indicadores, 6 subvariables más y nos sale otra subvariable. Sumamos más subvariables y me sale otra subvariable y al final le sumamos todas las subvariables y me sale la variable final, ¿no? Eso se llama proceso de ponderación, operacionalización, ponderación y baremización. Luego vamos a construir baremos. No sé cuánto tiempo nos quede para esto. Parece que en este diplomado solamente voy a trabajar las cosas básicas del SPSS y en el otro voy a dedicarme un mes y medio entero a explicarles a ustedes todo lo que es baremos, todo lo que es ponderación y todo lo que es operacionalización en el SPSS, que es materia de una especialidad aparte, pero es importante porque si no tampoco, solo este cuadrado que ven aquí, es toda una especialidad aparte, ¿no? Que es operacionalización, ponderación y baremización, ¿no? Que es justo la lógica para construir y validar instrumentos y test. Y bueno, nos vamos luego de transformar, que tiene múltiples funciones, pero la principal es calcular variable a analizar. Como verán aquí tiene diferentes tipos de pruebas, ¿no? Tenemos estadísticas descriptivas, frecuencias, descriptivos, exploraciones, tablas cruzadas, tablas de razones. Tenemos, además de ello, diferentes otras pruebas, como por ejemplo tablas personalizadas. Tenemos también la comparación de medias, ¿ya? Tenemos, en la comparación de medias tenemos prueba T-Student para una muestra, y acá a la respuesta de lo que ha dicho pues nuestro amigo, para muestras independientes es XY, ¿ok? Para muestras relacionadas antes, después, pretest, posttest, ANOVA de un factor, ¿no? Que es para comparar promedios entre dos o más grupos. O sea, este ANOVA de un factor prácticamente para muestras independientes. Modelo lineal general, univariante, multivariante, medidas repetidas. Tenemos modelos lineales generalizados, ¿no? Estimaciones generalizadas. Modelos mixtos, correlaciones bivariadas, parciales, distancias. Tenemos regresión lineal automatizada, regresión lineal simple. Yo uso mucho la estimación curvilínea porque puedo decidir qué tipo de pruebas usar, ya sea la lineal, logarítmica, inversa, cuadrático, cúbico, potencia, logística, exponencial, ¿no? Crecimiento. Ahí elijo yo el tipo de prueba que voy a utilizar. Puedo trabajar logaritmo lineal, redes neuronales también. Puedo trabajar clasificaciones, ¿no? Los famosos clusters, con K-medias, ¿no? Árbol de prioridades, al análisis discriminante, que es un análisis muy importante para trabajar cuando las variables independientes son quali y la dependiente es quanti, ¿no? Toda la teoría de variables es variable independiente y dependiente. Toda la estadística es variable independiente y dependiente, absolutamente todo, ¿no? Toda la matemática está hecha así. La reducción de las dimensiones, ¿no? Tenemos el análisis factorial y de correspondencia. Tenemos acá la prueba de binomial en la escala, y acá tenemos pues la prueba de alfa de Cronbach, prueba de dos mitades, la prueba de Goodman y Flanagan, el de paralelo Chebyshev, ¿no? Y el paralelo estricto, que es la prueba Q, ¿no? Y todas las pruebas estadísticas que pueden estar asociadas a lo que es la validación de los instrumentos, ¿no? Con covariaciones, la T cuadrado de Hodling, ¿no? La prueba F, las covarianzas, correlaciones, la prueba o la recta resistente de Takei, ¿no? O la prueba de actividad de Takei, ¿no? Que es la prueba de EDA, ¿no? Lo que le llaman análisis exploratorio de datos, exploratory data analysis, ¿no? Todo es lo que se hace con validación acá, en la parte de escala.
pruebas no paramétricas, esto es para una sola muestra, ¿no? Como por ejemplo, las pruebas no paramétricas. ¿Cómo está? Se me fue. Ajá. Chi cuadrado, la binomial, la prueba de rachas, la Kolmogorov-Smirnov para una muestra, cada muestras independientes, dos muestras independientes, acá lo que les hablaba, ¿no? La prueba normal, la prueba de Poisson, la prueba uniforme, la exponencial, ¿no? La prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? La famosa prueba de KS para una muestra, ¿no? Y las opciones que puede tener, si ya sea con descriptivos o con cuartiles. Tenemos también las pruebas que tienen que ver con las previsiones para crear modelos, aplicar modelos, descomposición estacionales, análisis espectral, gráficos secuenciales, autocorrelaciones. Y ahorita es lo que está de moda, ¿no? Las tablas de moda, esto es para el coronavirus exclusivamente, ¿no? Pero ya viene de otra pandemia. Acuérdense que el SPSS es Statistical Package for Social Science, lo hacen los abogados con los sociólogos y los estadísticos, pero luego cuando lo compra Harvard, los médicos se adueñan de esto otra vez, ¿no? Y son los médicos que han hecho las tablas de mortalidad, la tabla de Kaplan-Meier, las regresiones de Cox y las Cox covariable con variable de tiempo, ¿no? Ya, por eso que habla de previsiones y habla de epidemiología con regresiones de Cox y las tablas de mortalidad de Kaplan-Meier, que son justo para ver coronavirus, para ver la mortalidad que tiene que ver con pandemias, epidemias y todo, ¿no? Tenemos respuestas múltiples, análisis de valores perdidos, imputación múltiple. Tenemos ilustraciones complejas, que vamos a ver todo tipo de graficación que puede haber, simulaciones también, ¿no? Y lo que es control de calidad, donde podemos hacer el gráfico de famoso Pareto, del que tanto hablan, ¿no? Va a ser el Pareto de verdad, no vamos a tantear el Pareto, sino a hacerlo de verdad, ¿no? Bueno, y acá tenemos todo lo que es prueba de marketing, ¿no? Todo el marketing directo viene asociado y aplicado. En gráficos, yo voy siempre con los antiguos. Acá tenemos barras, barras de 3 dimensiones, líneas, áreas circulares, máximos y mínimos, diagrama de cajas, ¿no? Que es el Box and Whisper Plot, diagramas de error, pirámide de población, ¿no? Para ver distribución de hombres y mujeres, dispersión de puntos, histogramas. Bueno, acá tenemos todas las utilidades para ejecutar cierto tipo de situaciones o de conjuntos de variables, ejecutar script, por ejemplo, los que saben hacer SPSS a la antigua a mano, o lo que es con sintaxis, ¿no? Con códigos ASCII, acá pueden ejecutar todos los scripts del SPSS. Yo, por ejemplo, aprendí el SPSS en la Universidad de Illinois en el año 2007 u 2008, creo. Y lo hacíamos con sintaxis, puro lenguaje de programación, ¿no? O sea, corríamos una sintaxis y hacíamos toda la prueba, ¿no? Y acá tenemos las ventanas y ayudas, ¿no? Entonces, esto es básicamente el SPSS. ¿Qué posibles tipos de resultados pueden haber? A ver, voy a abrir un resultado que yo haya hecho recientemente. Ahí tenemos tablitas de chi cuadrado, ¿no? ¿Qué otra cosa más podemos ver? ¿Qué más se podría hacer? Son tablas bastante fáciles de hacer, sencillas. Y a ver qué otra, por ejemplo, aquí. Bueno, hay algunas que ya las borré también, ya. Usan espacio en la máquina. Bueno, básicamente eso. Y a ver si tengo por aquí alguna otra. Doctor Zamora. Diga. Disculpe, si me permiten. Mire, yo Disculpe. quisiera pedirle lo siguiente. Acá hay una parte que es bastante principal también o fundamental, es el hacer, digamos, correctamente la base de datos. Entonces, lo que yo quisiera pedirle es de que usted hagamos como un ejercicio, cómo es Eso que lo de los instrumentos, ¿no es cierto?, de los instrumentos, voy a crear esa base de datos para luego prácticamente es copiar y poner en el SPS, ¿no? Entonces, esa parte de cómo elaborar pues correctamente la base de datos, ¿no? Y para eso hay que tener Sí. claro Pero lo que es los instrumentos y cómo sacamos, ¿no?
Tenemos 4 semanas. Una semana hacemos base de datos, una semana hacemos estadística descriptiva, una semana estadística inferencial y una semana estadística multivariante. Pero me gustaría poder avanzar, pues si me dejan avanzar. Pero si entramos tarde y preguntamos las cosas que ya se explicaron, no puedo avanzar. ¿Ya? Entonces sería bueno contemplar el conocimiento de todos y la estandarización de todos y poder avanzar y poder trabajar de manera pareja y lleguen temprano, pues, ¿ya? 9:30, 9:45 estamos empezando, no a las 11, 11:30, ¿ya? Entonces tenemos que estar todos para poder trabajar esto, ¿no? No solamente basta su presencia que asistió, sino también participar durante toda la hora, ¿no? Porque de lo contrario vamos a atrasarnos todo el salón y a las finales no avanzamos nada. Eso es lo que nos ha pasado en cualitativa, ¿no? Que hemos estado con venidas seguidas tratando de aclarar conceptos que ya estaban claros, que ya se habían explicado y se pierde tiempo. ¿Ya? Entonces, sí, entonces 10 en punto empieza la clase como ya está establecido. Sí, sí. Doctor Entonces, Zamora. Maestro, sí, dígame. Una consulta. ¿Nosotros vamos a elaborar la base de datos o ya usted nos va a proporcionar una base de datos para en base a Ustedes eso? van a hacer un ejercicio de cómo hacer una base de datos.